Cordial saludo, mi nombre es Eric Posada y hoy les voy a hablar sobre la actividad número 2, la cual consiste en la investigación cualitativa. Nos piden dar el origen, las fases, recolección de datos y análisis de datos de estas técnicas de la investigación cualitativa, la cual comienza con la etnografía, la cual tiene su origen en los inicios de la década de los 60 y es utilizada por antropólogos como Malinowski. El fin de esta técnica es analizar los diferentes grupos sociales. Las fases de esta técnica empieza por la selección del diseño, determinación de las técnicas, acceso al escenario, selección de informantes, recogida de datos, tratamiento de datos y elaborar el informe. En la selección del diseño escogemos cómo se va a realizar la investigación, determinamos las técnicas que vamos a utilizar para la recolección de datos, accedemos al escenario, es decir, donde vamos a realizar la investigación, el grupo de personas o el ambiente donde se va a realizar la investigación, la selección de informantes, las personas que vamos a tener en cuenta para la investigación, la recogida de datos, donde ya tomamos los datos obtenidos durante el proceso de investigación, el procesamiento de datos, determinar los datos que hemos recogido dentro de la fase de recogida de datos y elaborar el informe sería la última parte de la etnografía de las fases. La recolección de datos se hace mediante entrevistas, notas de campo, observación y entrevistas no estructuradas. Cualquiera de estas puede ser utilizada dentro de la etnografía. El análisis de datos se hace mediante un autorreportaje, un taller investigativo o una encuesta etnográfica. La etnografía virtual tiene origen gracias a la necesidad de estudiar las comunidades generadas en Internet, como son foros, redes sociales, páginas web y otras plataformas dentro del Internet que podemos llegar a estudiar siempre y cuando haya una sociedad o una comunidad que estudiar. Las fases que tiene esta técnica es la exploratoria y de reflexión, de planificación, la entrada en el escenario, la recogida de información y el análisis de los datos y la retirada y elaboración del informe. La recolección de datos se hace mediante encuestas, observación flotante, conversaciones electrónicas y el análisis de datos se puede hacer mediante grupos de red, foros, páginas web. La teoría fundamentada tiene origen en la Escuela de Sociología de Chicago, cuando Barney Glassberry y Anselm Strauss publican el libro The Discovery of Grounded Theory. Las fases para esta técnica son la selección de la pregunta, la compilación de datos, datos de codificación, validación de la línea de la historia, la recolección de datos en esta técnica se hace mediante entrevistas, notas vocales, anotaciones, codificaciones y diarios. Y el análisis de datos se hace mediante el ir y procesar y el proceso de zigzag. La siguiente técnica es la investigación-acción, tiene su origen gracias a la exposición de Correwin en 1967. Las fases de acción de esta técnica son el diagnóstico, la planificación, observación, reflexión. La recolección de datos se hace mediante entrevistas
métodos de cálculo, observaciones y bitácoras. El análisis de los datos se hace con representaciones de la información, donde podamos mostrar la variación de esta información o las, las variables que puede llegar a tener y la recopilación de la información. Es decir, que podamos comparar la información. El estudio de caso tiene su origen en la Escuela del Trabajo Social, finales del siglo XIX. Las fases de esta técnica son la selección de casos. La selección de caso, lo que vamos a estudiar dentro de la investigación, la elaboración de preguntas, elaborar las preguntas, las cuales nos van a ayudar a dar solución a la investigación, la recopilación de datos, los datos que vamos a obtener de estas preguntas, la interpretación de los datos, dar una respuesta a cada una de las preguntas e interpretar estos datos, estas respuestas y la elaboración del informe. Las técnicas para la recolección de los datos de esta técnica tiene la entrevista, las encuestas y las observaciones que podemos llegar a tener dentro del escenario donde se realiza la investigación. El análisis de datos, lo que se hace es la recolección de información, la organización de los datos y la socialización del problema. Y por último, se habla de la fenomenología. Tiene su origen gracias al matemático Edmund Husserl a comienzos del siglo XX, el cual desarrolla esta técnica gracias también a su maestro, que era filósofo, y lo que hace es estudiar los fenómenos y el porqué de cada una de las situaciones. Las fases que tiene este tipo de técnica de investigación cualitativa son la descriptiva, la etapa estructural y la etapa de discusión de resultados. La recolección de datos la podemos llegar a hacer mediante entrevistas, preguntas, antecedentes y la observación. Y los análisis de datos se hacen mediante la descripción del fenómeno y las experiencias compartidas. Es decir, lo que se pudo llegar a observar dentro del escenario donde se realizó la investigación y cada una de las experiencias vividas por las personas que estaban dentro del grupo de investigación. Los antecedentes que también pudieron llegar a ver dentro de una investigación similar y así poder contrastar dentro de la misma investigación. Y esa sería la explicación de la actividad número 2. Gracias por ver el video.